del archivo recogemos Mi Patria Soñada de Carlos Miguel Jiménez, concierto del año 2011 con motivo del bicentenario de la independencia de la República del Paraguay. Presentamos a nuestro invitado, querido amigo, el doctor Robert Marcial González, que es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. En rigor, la invitación tiene que ver con la fecha de hoy, cumpliendo 30 años la Constitución Nacional del Paraguay. Hola, doctor, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes, al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por estar aquí en este evento importante, consideramos nosotros, ¿verdad? De tener un contrato social que nos dice un poco de lo que decía Carlos Miguel Jiménez hace no sé cuántos años. Creo que William estaba averiguando la fecha. No recuerdo en qué año hizo Carlos Miguel Jiménez esta canción tan emblemática. En 1952. Ahí está. Con Agustín Barbosa. Con Agustín Barbosa, ahí está. Uh-huh. Y qué vigente sigue siendo. Pero claro, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Seguimos con el sueño. Seguimos con el sueño. pero lo podemos alcanzar pero de todavía. escuchar la letra, ¿verdad? Carlos Miguel Jiménez llegó a ser un militante incluso en el Partido Colorado, una de esas tantas figuras que el Partido Colorado tuvo en su momento, ¿verdad? Intelectuales, poetas, de todo, como en todos los partidos, ¿verdad? Bueno, y lo recordábamos a él por esto que estamos leyendo en este momento. Bueno, hace exactamente 30 años, el doctor Óscar Facundo Ifrán, ya fallecido, con quien tuve el gusto de compartir momentos inolvidables, era un hombre muy afable, y sobre todo recuerdo mi última consulta era sobre algo que Robert como docente nos va a estar explicando, cuál era la versión, lo que se llama la interpretación originaria de una Constitución Nacional. Porque creo que eso forma parte de lo que vamos a hablar, Robert, ¿verdad? Que venís un poco preparado como para darnos ese tema, ¿verdad? La interpretación originaria. Vaya y se vea, ¿verdad? Así mismo. Pero permitime primero vamos a hacer el preámbulo. El secretario de la Convención Nacional Constituyente leía lo que habían acordado los ciudadanos, habían cerrado la serie de sesiones el 17 de junio. Y 3 días después, el 20 de junio, ocurría lo que los televidentes van a ver y los oyentes de la radio también. Sigan atentamente, aquí está. Por favor, director. Constitución de la República del Paraguay. Preámbulo. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución. Bueno, este es el preámbulo acordado por los ciudadanos convencionales constituyentes. El profesor Robert Marcial González nos trajo, dicho sea de paso, un libro que a consideración del público televidente y oyente va a estar a partir de este momento. Lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje, ahí tienen el título. ¿Cómo se llama el libro? La Constitución en 10 lecciones. Sí, Daniel Mendonca. De Daniel Mendonca. Al 0971-108010, entonces vamos a recibir ahí los mensajitos, el nombre y los 3 últimos números del documento de identidad. 4 ejemplares trajo el doctor González para obsequiar a la audiencia. Y me explicaba un poquito por qué es importante didácticamente este libro, doctor. A ver, Oscar, este libro es muy importante porque pretende no solamente celebrar este momento histórico tan significativo como el 30º aniversario de nuestra Constitución, sino que fundamentalmente porque apunta a una línea decidida de generación de cultura constitucional. Es decir, que la Constitución pueda llegar al ciudadano de a pie, que la Constitución deje de ser un monopolio de aquellos que transitamos
con más penas que glorias por las facultades de Derecho. Que se entienda que nuestra Constitución es verdaderamente una herramienta de transformación positiva de nuestra cotidianeidad y no solamente un elemento de discordia a nivel de cúpulas partidarias. Así es que el profesor Daniel Mendonca, con el apoyo del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y del Colegio de Abogados del Paraguay, pone hoy al alcance del ciudadano común 10 lecciones básicas sobre la Constitución. Bueno, va a ser muy importante, y el oyente y el televidente van a ser los primeros en acceder a esta gentileza que tiene el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y el Colegio de Abogados de traernos, ¿verdad?, estos 4 ejemplares que vamos a estar regalando el día de hoy. ¿Cuándo nace, doctor, la figura de la Constitución? No voy a hablar de la Constitución del Paraguay. ¿Es la Constitución? ¿Por qué se llega a necesitar una Constitución? Contanos un poquito esa breve historia de esas clases a las que pudimos acceder y que quería que compartas con la gente el día de hoy. Esa es una pregunta clave, Oscar, sí, porque realmente es la interrogante que permite que dimensionemos que la Constitución es de la gente, fue pensada para la gente, concebida para la gente, y como consecuencia de ello es una herramienta en beneficio de la ciudadanía. En términos, en trazo de brocha gorda, digamos, hace un poquito más de 200 años, a finales del siglo XVIII, particularmente 1776, y un poquito después de 1789, se dan 2 hitos revolucionarios históricos sumamente trascendentes: la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Esos hitos históricos básicamente surgen para enfrentar el modelo de concentración de poder que hasta ese momento se había dado para sí la humanidad. Es decir, hasta ese momento no se pensaba en una forma de ejercicio del poder distinto a la de las monarquías. Es decir, el poder público estuvo hasta ese momento siempre concentrado en manos de uno o en manos de muy pocos. Los americanos tuvieron el gran tino de rebelarse, las colonias americanas en aquel momento, contra la metrópoli, contra el Imperio Británico. Y entendieron rápidamente que una fórmula imprescindible para que se pueda horizontalizar el relacionamiento ciudadano y sobre todo para que se pueda controlar a quienes ejercen el poder era justamente fraccionar el ejercicio del poder público. Nace el constitucionalismo de esa manera. Así es que podríamos definir el constitucionalismo en su origen, esto es aplicable a cualquier Estado moderno, como un antídoto contra toda forma de poder concentrado. El constitucionalismo enfrenta al poder concentrado y a partir de ahí lo divide, lo fragmenta, lo controla y genera las herramientas para que se interrelacionen. Con lo cual los ciudadanos desde ese momento estamos un poquitito menos expuestos a los abusos en el ejercicio del poder público. En el caso de Paraguay, nuestra primera constitución. En el caso de Paraguay, de América Latina toda en rigor, sí, yo creo que esta es una parte muy importante, es breve, así, o sea, se puede decir en términos breves, toda América Latina, a partir del movimiento de los movimientos independentistas el primer tramo de 1800, se espejan en la Constitución americana. Ellos, América Latina, digo, los países latinoamericanos, advirtieron que en Estados Unidos estaban pasando cosas importantes y significativas que permitían verdaderamente salir de esa presión ejercida por las monarquías. Como consecuencia de ello, América Latina abreva en el texto constitucional americano y a partir de ahí surgen experimentos de desarrollo constitucional sumamente interesantes. Paraguay no fue la excepción. Paraguay ya en el primer tramo de su independencia, concretamente en 1844, se da para sí un reglamento. Esto se discute a nivel doctrinario si es o no puede o no considerarse una constitución, pero lo cierto y lo concreto es que hay una ley de administración del gobierno que ya perfiló de una manera distinta al Estado.
Bueno, y lo de 1844 sería una especie de inicio, digamos, de lo que después construirían en ¿qué año concretamente? En 1870. En 1870. Así es que efectivamente... Esa es propiamente la primera constitución como tal. Una copia. La primera constitución formal, básicamente sí. Argentina fue pionero en el año 1853, la llamada Constitución de Alberdi. Lo que hizo fue básicamente cortar y pegar, adaptándola al contexto criollo, vamos a decir, la Constitución americana, y a partir de ahí, bueno, Paraguay, inevitablemente por el contexto de posguerra, adopta para sí ese texto constitucional, que tiene algunas particularidades que me interesa mucho mencionar para que se entienda, porque, repito, la lectura histórica, social, cultural y política de la Constitución está pensada para el ciudadano de a pie. Ese fue el gran mérito de los padres fundadores del constitucionalismo americano. Hay un libro que hoy se conoce como El Federalista, que no es otra cosa sino recopilación de artículos periodísticos que ciudadanos notables de aquel contexto histórico o sociopolítico, si se quiere, iban plasmando en periódicos locales para que la gente justamente pueda entender cuál era el modelo y el mejor modelo dentro de las muchas alternativas que competían entre sí para perfilar el constitucionalismo americano. Así surge, y este es un detalle importante porque tiene que ver con los problemas que hoy seguimos arrastrando. Estados Unidos se da una constitución que claramente establece un modelo de frenos y contrapesos. Ellos entendieron que no era saludable que uno de los poderes del Estado concentre para sí una cantidad desmedida de atribuciones. Entonces generan los frenos y contrapesos, es decir, la posibilidad de que los poderes se controlen entre sí y que los poderes tengan funciones complementarias, no solamente excluyentes. Y fue así. Naturalmente imbuidos por la ideología liberal, se dieron una constitución de un perfil absolutamente marcado por la línea liberal. ¿Qué pasó en América Latina? Tenemos que pensar que una asamblea constituyente, la que se cerraba hace 30 años en Paraguay, es básicamente una reunión como esta que estamos teniendo nosotros, donde están representadas la mayor cantidad de voces de la sociedad. En aquel momento, primigenio, digamos, de hace 200 años en América Latina, nos resulta muy difícil advertir que las voces representadas eran aquellas predominantes, es decir, la Iglesia Católica, los grandes terratenientes y las oligarquías locales. Como consecuencia de ello se dio, a diferencia de la Constitución americana, que se decidió por un modelo liberal, aquí en ese pacto tuvieron que hacer concesiones. Entonces surgen en aquel momento experimentos constitucionales donde de manera problemática empezaron a coexistir visiones antagónicas. Es decir, para que los liberales tuviesen su porción de satisfacción, se estableció el sistema de división de poderes. Para que los conservadores no se quedaran sin nada en ese juego de poder, se dijo, dividamos el poder, pero démosle más preeminencia a uno de ellos, que es el poder ejecutivo. Para que los liberales pudieran, naturalmente, tener el reconocimiento de las libertades básicas, se estableció la laicidad del Estado. Pero al mismo tiempo, para que la Iglesia Católica no se quedara fuera del juego, se establece, que sea libertad de culto, pero que el presidente sea de la religión católica. Entonces se dieron algunos acuerdos utilizando una técnica constitucional que es la menos recomendable cuando se trata de acordar bases de convivencia, que se llama acumulación. Se acumularon todas las pretensiones y las visiones posibles. Y desde ahí venimos arrastrando una serie de problemas de gobernabilidad importantes. Una onda Frankenstein constitucional. Básicamente, pero yo no lo presentaría en términos peyorativos, ¿verdad? Porque hay que entender que son procesos históricos, exactamente, que se fueron dando, e inevitablemente esa era la moneda de cambio para que se pueda cambiar de modelo político. Doctor, entrando ya a lo nuestro, lo último de hace 30 años, a tu juicio refleja... De las crónicas que leíamos, nosotros fuimos testigos y vimos discursos que no podíamos creer que los que estaban hablando habían estado hace un año nomás o 2 años atrás en las trincheras defendiendo el sistema del modelo autoritario.
y se constituyeron en elementos muy importantes para construir esto que se llama contrato social entre paraguayos. Yo de verdad me quedé sorprendido por los discursos de muchos de los que allí estaban. Vean a fulano, mira por lo que dijo. No, y vos decías, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Robert? Se soltaron, no sé, o sea, disfrutaban también del ambiente que se vivía. Bueno, efectivamente, hay que entender que no todo lo que reluce es oro, ¿verdad? El producto de aquella convención, naturalmente, hoy lo valoramos y lo valoramos mucho porque permitió cerrar una etapa nefasta de la historia del Paraguay. Pero ese reacomodo gato paradístico, para utilizar el título referencial de un gran libro de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, era inevitable. Había que tragarse algunos sapos. Los actores políticos tenían que necesariamente darle cabida a aquellos que hasta hace nada representaban claramente la parte más ignominiosa de la historia reciente. Pero a pesar de ello, yo creo que el producto de aquella convención constituyente fue positivo. Y fue positivo por muchas razones. Naturalmente, como toda obra humana, esto es perfectible. Naturalmente, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que se podían haber hecho mejor las cosas. Sí. Pero hoy podemos mirar el vaso medio lleno, porque esta constitución, en primer lugar, cerró la etapa. Es decir, parafraseando un poco al profesor Juan Carlos Mendonca, fue una constitución que miró hacia el pasado, es decir, con tal de que de la lógica estronista no volviera a imponerse, entonces se pusieron cerrojos sumamente sólidos para que cualquier connato de concentración de poder público ya no pudiera ser un problema. Otra ventaja importante fue el amplísimo desarrollo del catálogo normativo de nuestros derechos. Las constituciones tienen dos partes, esto es importante que la ciudadanía lo sepa. Tiene básicamente una parte, se llama técnicamente dogmática, que es donde se enuncia el catálogo de los derechos que nos asisten a los ciudadanos, y una parte orgánica, que como su nombre lo indica, organiza el ejercicio del poder. En cuanto a la parte dogmática, nuestra constitución es verdaderamente de vanguardia. Esto también hay voces que entienden que no es prudente, satisfacer absolutamente todas las pretensiones en materia de derechos, sino que ir reconociéndolos paulatinamente. Pero debate al margen, lo cierto es que nuestra constitución hoy es muy, muy vanguardista, es decir, reconoció derechos que hasta hace nada todavía estaban exentos de muchos textos constitucionales europeos, como derechos vinculados al medio ambiente, a la tercera edad, a la vivienda, a los derechos económicos, sociales y culturales. Se dio para sí el Paraguay una forma bastante progresista de gobierno, que es el Estado social de derecho. Así es que independientemente a los bueyes con los que tuvimos que arar en aquel momento, el producto se puede destacar. De la forma, voy a leer porque me parece lo que acabas de decir, y son 4 o 5 líneas, pero como vos decís, donde se nota que ahí van, y ahí todavía estamos en discusión, ¿de dónde es lo que ustedes sacan esas tendencias que tienen? Dice el artículo 1: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho. Y está subrayado por alguna razón, lo puse y no sé en qué año, como verás, está bastante estropeado. Dice, Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. De las declaraciones fundamentales. El artículo 2, en la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo. Otro subrayado que verán ahí particular. Dice que la ejerce conforme con lo dispuesto en esta Constitución. Y finalmente el artículo 3 de las declaraciones fundamentales dice, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno, y aquí está lo que señalaste, es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. Y remata por lo que el profe Mendonca señala, mirando para atrás. La dictadura está fuera de la ley. Exactamente. Y es contundente la última frase, porque así, ¿verdad?, se organizó el tema, ¿no? Así se organizó el tema con buen tino, porque lo que hace una constitución es establecer ciertos márgenes
que son siempre elásticos para que puedan tener cabida todas las concepciones de vida buena posible. Es decir, para decirlo en términos más políticos, digamos, para que la izquierda y la derecha puedan coexistir pacíficamente, sin estar permanentemente en guerra. Así es que con la manera en la que se perfiló nuestra Constitución, no solamente se posibilita esa convivencia pacífica, sino que fundamentalmente por lo de Estado social. Y yo quiero señalar, Oscar, si me permitís, que tu Constitución no está maltratada, sino que está utilizada. Y que qué bueno sería ver en nuestros hogares constituciones ajadas, marcadas, subrayadas, porque eso significa que le damos la debida importancia a una herramienta pensada para nosotros, en nuestro propio beneficio. Y decía que en ese momento Paraguay podía perfectamente haberse decantado por un modelo de Estado liberal de derecho, es decir, perfilar un Estado más bien réfere, un Estado más bien ausente, un Estado prescindente. Sin embargo, con esa adjetivación que le damos a nuestro modelo de Estado, el Estado social, le comprometemos a nuestro Estado a desarrollar políticas públicas de inclusión, materia pendiente todavía. En la discusión sobre esta primera parte de la Constitución, la parte dogmática, hubo muchas resistencias, porque hoy, 30 años después, vemos esto que está señalando vos, Robert, que hay, digamos, una Constitución que de alguna manera albergó todas las ideologías posibles, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿hubo resistencia en esta parte dogmática? No solo en ese momento, las resistencias forman parte de la historia de la lucha del derecho del ser humano, ni hablar dentro de los contextos constitucionales. Esto ya pasaba en la antigua Grecia, cuando a algún trasnochado se le ocurría plantear la posibilidad de que las mujeres o los extranjeros puedan participar de la vida pública. Así es que, o en Estados Unidos, esa constitución paradigmática que tanto alabamos, donde costó sangre, sudor y lágrimas literalmente permitir, por ejemplo, una igualdad real entre los ciudadanos. Así es que en aquel momento en el Paraguay hay muchas anécdotas del profesor Luis Alfonso Rey, extraordinario luchador por los derechos humanos, una gran figura. Se había desmayado como 3 o 4 veces cuando determinadas propuestas suyas corrían riesgo de ser incluidas. También está todo lo relativo al desarrollo de los derechos de los pueblos originarios que naturalmente en sociedades conservadoras tienen y siguen teniendo mucha resistencia. Bueno, quiero, antes de ir a la pausa, porque después vamos a entrar a describir lo que bien señalaste, la parte dogmática y la parte orgánica, porque así hay que mirar la Constitución para leer bien. Me estaban recordando aquí que la Constitución salió sin la firma de Andrés Rodríguez. Es cierto. Ahí hay anécdotas muy importantes. Por ejemplo, la convocatoria a la Convención Nacional Constituyente, y yo estuve en conversaciones en esos días con Gualdino Ramón Lovera, entonces presidente del Congreso de la República. El Congreso, bajo su presidencia, estaba preparando, porque, a ver, la Constitución de 1967 habilitaba a que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo convocara a la Convención Nacional Constituyente, como un modo, digamos, representativo de que la libertad y la clase política estaba en funciones. En ese momento la idea era que convocara a la Convención el Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la Nación, Gualdino Ramón Lovera. Y no es así. Lo convoca, si mal no recuerdo, el presidente Rodríguez. Se anticipa. Oscar, ahí esa anécdota que estás marcando es tan importante para que entendamos la importancia de la gente dentro de estos procesos. Estábamos en ese momento felizmente delegando nuestro atributo ciudadano en personas comprometidas, en personas con altura moral, en personas con una visión amplia y fundamentalmente personas dispuestas a enfrentar a los representantes de la vieja política. Y esa anécdota, y termino con esto, es significativa porque esa es la anécdota, cuando el general Rodríguez se entera de que la convención había resuelto eliminar la cláusula de reelección, levanta el teléfono y señala: miren, las Fuerzas Armadas están de mi lado, así es que vuelvan a incluir esa cláusula. Y así fue. Y el doctor Ifrán le dice: mire, nos vemos en la proclama. Y esa fue la razón por la cual él no participó. Bueno, pero anterior a eso, completo lo de Gualdino Ramón Lovera. Gualdino Ramón Lovera ve la convocatoria que hace Rodríguez y renuncia. Gualdino Ramón Lovera renuncia a la presidencia del Congreso y se va, porque dijo que se estaba manoseando en un nuevo tiempo el poder político de la República y del pueblo.
Y se fue. Y mucha gente, yo recuerdo, porque decían, Erepio renunciaste ante tal cosa, amiga, por fin tenemos a alguien acá, poco, ¿verdad? Eso de renunciata. Y dijo, no se tolera esto. Y se fue, ojo. Sí. Impresionante. Y qué bueno sí. recordar figuras como la de Gualdino Ramón Lomera y fundamentalmente a partir de ahí, ¿por qué no desafiar a los partidos tradicionales y concretamente al Partido Colorado a que reivindiquen ese tipo de figuras históricas de su partido? Porque ese es el camino, más allá de lo que digan las leyes. Renunció en seco, sí, justamente por eso. Porque entendió que podía no haber renunciado y ajustarse si finalmente también el presidente podía hacerlo. Si no, era indiscutible eso, ¿verdad? Solo que él lo vio de otra manera. Claro, eran los nuevos tiempos y él decía que eso no podía mostrarse así. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Hay mucho acá, mis compañeros ya están queriendo. Y hay consultas también. En un ratito, aprovechando la televisión NPI, nuestro invitado, un querido amigo, Robert Marcial González, docente, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Cómo está el requerimiento? Me dice aquí Carmen Echauri, no sé si la ubicas a Carmen Echauri, una gran luchadora por la paridad entre hombres y mujeres en nuestro país. Dice, hola Menche, escuchando el programa, excelente, porfa preguntarle al entrevistado sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el artículo 48 y el significado de los artículos 46 y 47. Incluso me dice, tengo que entrar a una reunión, pero si está grabado el programa, al salir voy a escuchar. Porque esta es la parte dogmática. Sí. Exacto. Sí, el artículo 46. ¿Qué podés decirle? El artículo 46 habla de la igualdad de las personas, de las garantías de la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Son 3 artículos del capítulo 3 que habla de la igualdad. Esta es la parte orgánica. Es la parte dogmática. Es la parte dogmática. Sí. Ahí lo que tenemos que decir, que me parece, independientemente para no entrar en la casuística y volver a remarcar la riqueza de nuestra Constitución, es que el constitucionalismo tradicional concebía solamente un estándar de igualdad vinculado a la formal, es decir, somos iguales ante la ley. En el constitucionalismo tradicional, clásico, histórico, si quieren, esa era la única igualdad que se prohijaba. En la inteligencia que todos somos iguales ante la ley, cada uno debía gestionar su destino como podía. Sin embargo, nuestra Constitución amplía esos estándares, es decir, busca no solamente esa igualdad formal ante la ley, sino que propicia una igualdad efectiva, una igualdad genuina, una igualdad material, una igualdad sustancial, lo cual permite que en el desarrollo de políticas públicas, previa discusión, naturalmente dentro del juego político y democrático, se puedan conseguir avances significativos. Y ahí yo creo que hoy, por lo menos jurídica o constitucionalmente, ya no existe impedimento para una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Es que dice el artículo 48, el hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y aquí está la clave. El Estado. Porque el Estado no es el gobierno, lo dijimos aquí los otros días. ¿Quiénes tienen que promover que el Estado promueva a su vez las condiciones y los mecanismos para que la igualdad sea real y efectiva? Los gobiernos. De eso se trata. O sea, el Estado tiene que tener la acción de los gobernantes. No puedes culparle al Estado de que esto no sea efectivo. Es el gobierno del Estado, ergo los hombres. Exacto. Es que el Estado y las mujeres. El Estado reconoce expresamente. Y no solamente la responsabilidad queda en los gobiernos, sino que de vuelta como dato distintivo favorable a nuestro texto constitucional, la propia Constitución contiene fórmulas para forzar a que el gobierno actúe. Es decir, no solamente hay una democracia de delegación netamente representativa, es decir, que el juego democrático se dé entre los parlamentarios, para decirlo en términos más gráficos, sino que permite nuestra Constitución que los ciudadanos nos involucremos en muchos niveles y desde diversas perspectivas. Así el protagonismo de la sociedad civil organizada, gremios, ONGs, universidades, más allá que no ejercen activamente ese rol, por lo menos a mi juicio, hoy constituyen herramientas sólidas para forzar la máquina, para que el gobierno actúe. No, a lo que voy nomás es que esto va a ser efectivo si los políticos, los gobiernos, los electos, por eso que la gente tiene que entender la importancia de la elección y no solamente de la votación, que es un derecho.
acá está, la parte que dice, es un derecho. Pero ya en el uso de ese derecho de Legiana. Por eso que es importante entender estas cosas. El Estado ahí te dice, sí se puede hacer. Jamás o Yapuana. ¿Quién tiene que gestionar eso? Los que son elegidos. Y no responden, pero ustedes no están para lo que es, ¿cómo era que dijeron? El libro IS, no me acuerdo quién fue, el librito IS, ¿verdad? Ellos son los que tienen que hacer. Institucional del 2017. Sí, que unos cuantos tipos se sentaron y el librito IS ahí. Cuando querían hasta la reelección. Ese manoseo se llegó a tener, ¿te acordás? Fue el canciller. Un canciller salió y dijo, ese es el librito y ese que hicieron unos cuantos tipos que se sentaron allí, ¿te imaginas? Loizaga, ¿verdad? Puta, el manoseo que se hizo de esto, o sea, impresionante era. Recordando esto, pues creo que vos y Juan Carlos escribieron, de los 190 y pico convencionales, 122 eran del Partido Colorado, que ganó la mayoría de los convencionales sobre la base de trabajo en primer lugar. Ese fue el eslogan con que ganaron. Sí. Menos mal ahí se soltaron, porque lo que te dije fue así. A mí me sorprendió gratamente y ver sobre todo, y eso está en el acta de las sesiones de la convención, discurso de decir, yo no puedo creer que este señor diga lo que está diciendo. Bien, para mí, para el ciudadano, ¿verdad? Porque había sido arrodillado durante demasiado tiempo. Y eso fue sorprendente, diciendo, puede ser que fulano esté argumentando esto ahora. Increíble era. O paglo mitad. De eso se trata. Bueno, con los minutos que nos quedan, ¿qué querrías destacar de...? Hay muchos... están pidiendo los libros. Mira, no te puedo explicar la cantidad de personas que ya se están anotando, mandando el mensajito al 0971-1080-10 para participar del sorteo de los 4 libros. Le mostraba recién a Robert, así que ya me dijo que nos va probablemente a enviar otros ejemplares de este libro fantástico. Sí, ahí ya tenemos. La Constitución en 10 lecciones. Dice aquí, por ejemplo, un oyente, hola, la vez pasada escuché una entrevista a Emilio Camacho y dijo que se necesita una reforma constitucional. Ejemplo, hay que reformar la justicia, que los miembros de la Corte sean electos por elección del presidente con acuerdo del Senado. Creer que la elección de un miembro de la Corte debe estar separada de la política es anticientífico. También habló de la creación de un tribunal constitucional. Si la justicia no funciona, no hay democracia, dice este oyente. Pero ese sistema estaba antes, ¿verdad? La propuesta de cómo se elegían los ministros del poder de la Corte Suprema, del Poder Judicial. A ver, hay muchas fórmulas tendientes a organizar el poder público. Todas tienen ventajas y desventajas, pros y contras, como se dice. En definitiva, la última palabra la van a tener las personas que se encargan de utilizar la herramienta, ¿verdad? El cuchillo per se no es malo, ¿verdad? Pero de acuerdo a cómo lo utilizamos, el cuchillo cumplirá o no una función virtuosa. Lo mismo con la Constitución. Hoy hay debates en todos los países en torno a cómo organizar el poder. ¿Qué ha pasado en términos sencillos? De las dos partes de la Constitución, en sus orígenes, desde sus orígenes a esta parte, lo relativo al desarrollo de derechos no ha hecho otra cosa sino crecer. Es decir, en aquel primer momento del constitucionalismo americano, las primeras libertades fueron solamente las políticas, es decir, la posibilidad de participar, de votar, de reunirse, de organizarse en partidos, etcétera. Costó muchísimo. Tanto es así que recién en 1917, con la Constitución de México, se da otro gran salto en la ola de reconocimiento de derechos económicos, derechos sociales, culturales. En el año 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la misma cosa, un salto cualitativo enorme en materia de derechos. Y así hasta hoy, los derechos no han hecho otra cosa sino crecer. Lamentablemente, la parte orgánica, o como se llama en doctrina, la sala de máquinas, la maquinaria de poder, siguió anquilosada y siendo tributaria y funcional a una sociedad de hace 200 años. Una sociedad que en aquel momento tenía que enfrentar básicamente dos enemigos: el caos y el temor a la tiranía de las mayorías, como decían los padres fundadores de la Constitución americana. Entonces, para enfrentar el caos con el nuevo modelo y la posibilidad de la tiranía de las mayorías, es decir, que los oligarcas pierdan sus privilegios, entonces se perfila la sala de máquinas de la Constitución, que el juego de poder incluya, pero no tanto, que el juego de poder descomprima, pero no tanto. Bueno, eso no ha cambiado prácticamente en los últimos 200 años, y hoy
existen muchas fórmulas, muchos experimentos constitucionales para reorganizar esa sala de máquinas. Repito, todas tienen sus bondades, sus fortalezas y sus debilidades, pero lo que me temo que no va a funcionar ningún experimento si no nos damos cuenta que los nuevos enemigos de la democracia ya no son el caos y el temor a la tiranía de las mayorías, sino la miseria, la exclusión, la ignorancia, el crimen organizado y la corrupción. Esos son los flagelos que tenemos que enfrentar. Entonces, nuestra sala de máquinas, nuestra herramienta de ejercicio del poder y de cohesión social tiene que apuntar esos flagelos si queremos que las cosas realmente cambien. Menchi te apuntó un tema que enfocó acá Emilio Camacho, que con quien tuvimos yo sea de paso, fue una conversación corta, breve, pero deliciosa conversación con Emilio Camacho en aquella oportunidad. ¿Vos estás de acuerdo con una posibilidad de una reforma constitucional ahora? Digo por lo siguiente, acabas de destacar que lo único que ha ido creciendo son los derechos, cada vez más, ¿verdad? Entonces, el temor es de que todos estos agentes de lo que vos mencionaste, esta te la derecha hoy, demasiado ya, hay que parar ya. O sea que la sala de máquina, como vos decís, puede hacer, no solamente alguien, no pueda parar, ¿verdad? Sino también anular incluso derechos ya consagrados. Mira que ese es el peligro. Ese es un riesgo es un riesgo que está contenido felizmente por muchas razones que tienen que ver con cómo los compromisos asumidos por los estados en materia internacional. Pero respondiendo a la pregunta, yo estoy categóricamente en desacuerdo con cualquier ejercicio de reforma constitucional hoy en día, porque que tengamos derechos reconocidos en nuestra Constitución nos obliga ahora a pasar a la segunda fase, que es la implementación, la eficacia de esos derechos. A grandes rasgos, como Estado, ¿cuál es la función del Estado? ¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Nosotros venimos, esos 200 años que relaté a trazo de brocha gorda, de un modelo donde el Estado se legitimaba a partir de la abstención. Era mejor el Estado que no intervenía. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en un lugar donde el Estado se legitima a través de la intervención. Si el Estado no interviene para hacer efectivas las políticas públicas, el Estado no está cumpliendo con su rol. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos justamente hacia un modelo donde el Estado se legitime a través de la eficacia, sin que transitemos esa última fase. De nada sirve hoy tocar nuevamente nuestra Constitución, más con los bueyes con los que estamos arando, que claramente están jugando otro partido y claramente lo que apuntan en a tirar una bomba de humo para que la cosa continúe como está, y sobre todo que sigan discutiendo sobre cuestiones mezquinas de poder, si reelegimos o no al amigo, si reelegimos o no al correligionario, y esas son cuestiones importantes sin dudas, si reelegimos o no un presidente, pero no sustanciales para que el país despegue. Y dos temitas nomás. Por ejemplo, lo del presidente de la República, que sabemos que no está impedido de postularse, pero entendemos también que es muy claro que no puede ejercer ¿verdad? Un cargo que no sea el de presidente de la República. Esas cosas, ¿cómo se corrigen, Robert? Porque es lo mismo, el tema de la enmienda y la reforma. La enmienda es un camino para poder solucionar algunos inconvenientes, salvo excepciones que hace la propia Constitución y que dice claramente cuáles son esas excepciones. Pero no. Trajeron dictámenes de la dinámica política, la dinámica social, y vos le decís, pero ya amigo, hablan con los que escribieron eso y por qué lo hicieron. Yo varias veces conté que hablé con el doctor Oscar Facundo Ifrán antes de su fallecimiento y me dijo, ya amigo, es la interpretación originaria, eso fue lo que quisimos poner allí. Ahora pueden decir lo que quieran, pero ¿por qué nosotros escribimos? Por esto. Me parece que eso hay que respetar, creo. ¿Cómo se corrige eso mandándole a nuestra clase política a clases de ética? Porque esto... ¿Cómo? Mandándole a la clase a nuestra cúpula partidaria a clases de ética. Porque esto no se trabaja de otra manera sino en ese plano. Y para advertir ese plano lo que tenemos que hacer es recordar todos los ciudadanos, recordarle a la clase política, a los ciudadanos, que una democracia constitucional, una constitución, tiene al menos 3 niveles donde se disputan los partidos. El nivel de valores, axiología, el nivel de principios y el nivel de reglas. ¿Qué hacen nuestros gobernantes? Solamente se centran en torcer las reglas y se olvidan de que hay principios y hay valores a los cuales apunta nuestro modelo constitucional y que ellos, en primerísimo orden, tienen que respetar. Nuestro presidente con estos dislates en los que incurre, o nuestra clase política en general, lo que hacen es demostrarnos que desprecian los valores constitucionales.
Yo quiero hacer una consulta breve que tiene que ver con esto que sucedió hace unos días. De hecho, ayer se ratificaron dirigentes colorados de que van a judicializar las elecciones si es que se utiliza el padrón cívico nacional para las internas de la Concertación y que van a presentar 1 millón de habeas data para poder anular esas elecciones. ¿Cómo explicarle, digamos, al ciudadano que nadie es dueño de la vida de nadie, digamos, y del voto de nadie? Sí, yo en realidad debo reconocer que como ciudadano agradezco mucho estos exabruptos cometidos por estos cavernícolas de la política criolla. ¿Por qué? Porque nos muestran que siguen teniendo una visión absolutamente feudal de su relación entre ciudadanos y de los ciudadanos en la relación con el poder. Así es que yo no puedo ser la medida del agravio de un colorado, pero si yo estuviese escuchando que gente de mi partido en mi nombre me está amenazando de esa manera, hoy estaría firme enfrente a esa nucleación política para decirle a estos cavernícolas que estamos en el siglo XXI y que ellos no son los dueños de la voluntad de absolutamente nadie. De vuelta, clases de ética y clases de cultura constitucional vendrían muy bien a algunos referentes de nuestra política. Bueno, algo más porque se nos fue y creo que falta tiempo para hablar. Hay tantas cosas que hablar. Lo de la igualdad que la señora que te llamó encaró directamente, ¿verdad? Pero creo que se entendió o no, ¿verdad? El gobierno, la confusión de el gobierno y el Estado, Robert, para una vez más aclarar. Sí, el gobierno es un elemento del Estado, ¿verdad? Sí. El Estado nos pertenece a todos, el Estado los constituimos todos y el gobierno lo que hace es permitir el desarrollo de las políticas públicas trazadas en ese mapa que se llama Constitución. Y es tarea de los ciudadanos en todos los niveles obligar a que el gobierno haga bien su trabajo. Y en ese sentido, de vuelta, destacar que nuestra Constitución, con todos los reproches que podamos hacerlas, nos da ciertas herramientas interesantes. Y si la gente quiere continuar el debate el próximo miércoles 29 de junio en el Colegio de Abogados del Paraguay, va a haber justamente un panel, un conversatorio donde vamos a estar presentando este libro. Del conversatorio va a participar el autor del libro, el profesor Daniel Mendonca, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera Domínguez, y a mí me toca representar al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Un lindo coloquio cívico abierto a toda la ciudadanía y donde vamos a seguir obsequiando algunos ejemplares de esta hermosa y extraordinaria obra. Bueno, que nosotros vamos a estar con Fito, vamos a estar un ratito regalando también. Quiero aprovechar antes del cierre algo que va a ocurrir y supongo que estás enterado, Doc. Charlas magistrales para celebrar el 30 aniversario. De aquí me voy al Banco Central. Acá, en este caso es, sí, no, pues acá me dicen que es hoy, pasado, mañana y pasado. ¿Sabes dónde? Dice en la sede, espera un ratito. Dice, las actividades son organizadas, acá está, Sala de Sesiones del Congreso, primer piso. Hoy ya se hizo la primera sesión. Abiertas y gratuitas para todo el público. Previa inscripción en línea que pueden hacer con la Cámara de Senadores. Hoy se hizo uno, mañana otro y el 22, de 10:30 a 12 horas. Mañana martes van a estar Camilo Benítez, Jorge Bogarín Alfonso y Óscar Pacielo, de unos organismos para prestarle atención a lo que van a decir. Y el miércoles van a estar presentando videos de la Convención Nacional Constituyente que forman parte de una colección de archivos audiovisuales de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso. Agradecemos al Congreso, a la señora Norma Rodríguez, el envío, nos facilitó los videos que vimos. Son videos de archivo del Congreso. Así es que el miércoles va a hablar Miguel Abdón Zaguier, van a hablar Miguel Abdón Zaguier, Carlos Mateo Valmelli y Emilio Camacho. Así es. Que fueron ciudadanos convencionales constituyentes, van a estar en la mesa de análisis. Y el profesor Emilio Camacho integra el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, sí. De hecho integra mi comisión directiva. Hay muchos esfuerzos ciudadanos que hay que valorar, hay que destacar, porque así se genera cultura constitucional. Gracias, doctor. Muy amable. Por favor, a ustedes como siempre. Gracias a la audiencia NPI. Bueno, chao, hasta mañana.